sé dónde estás ni qué día es. Nosotros en el medio del primer evento de la Fundación Inspirar. Y estamos inspirados, estamos felices compartiendo con 300 personas, 300 jóvenes que se han acercado de distintas partes del país. Y es súper lindo porque no solamente que venimos a escuchar gente copada, talleres y plenarias, sino que se están dando lindas charlas alrededor, viste, una mesa, tomando un café y compartiendo. Y algunos de ustedes nos escribieron, che, Seba, no puedo ir. Así que acá lo que el equipo hizo, le robamos algunos minutitos a nuestros invitados y hemos preparado este episodio y algunos otros para ustedes. Antes de seguir, dos cosas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. Me encantó la charla, Lacha. Y gracias por haber venido. Estuvo brillante, práctico, fácil de entender, como siempre lo hacía, y con humor, además, hablando de cosas que a veces son... Bueno, es lindo. Primero que gracias por la invitación, siempre es un placer. Para mí es un placer estar con gente que tiene sueños en la cabeza, que emprende, que empuja para adelante. Y yo leí en un libro, en un prólogo, que los prólogos generalmente nadie los lee, no sé por qué me tocó leerlo, que dice que si se lo explicás a tu abuela no entiende, el que no sabe nada sos vos. Entonces vos tenés que explicar claro, porque si no entendió tu abuela, no es un problema de tu abuela, es un problema tuyo. Lo estás explicando vos porque no entendés nada. Tuve la suerte siempre, yo no sé si explico claro, ¿no? Pero de dar clases de economía para tipos que odiaban la economía. Me hubiera encantado tenerte a vos de maestro y profesor. No, me tocó, viste, tratar de ser lo más claro posible y es lindo tocar estos temas porque este es el país más lindo del mundo y le tenemos que encontrar la vuelta. Entonces, creo que hoy algún granito pusimos. Estamos en el evento de la Fundación Inspirar, aprovecho para contarles, y acá afuera, a las afueras de acá, del salón donde acabamos de estar. Te hago una pregunta. Te he escuchado decir, ¿no? Esto a veces que como en un mismo día vas de un extremo al otro. ¿Cómo hace el argentino de pasar de sobrevivir para vivir? Mirá, es un buen punto. Vos sabés que tenemos unas fuertes mochilas que decís, che, estoy sobreviviendo, y la gente ve su propio emprendimiento, su propio negocio, su propio trabajo, si tuviera en relación de dependencia o lo que sea, como una carga, porque a veces tiene ese estrés negativo, esa cosa fulera de meterle esfuerzo a algo que no lo gratifica, que no le da satisfacción. Pero en el mismo momento se da cuenta que está haciendo algo muy, muy moral, muy ético, muy lindo, muy entusiasmante, que puede ser por el motivo por el cual emprendiste lo que estás haciendo, un comercio, lo que sea. El tipo que está laburando dice, yo estoy laburando por mi familia, que vengan de a uno, que vengan los problemas de a uno, y voy a laburar por mi familia, es lo más grande que me pasó en la vida. Entonces tenemos esa suerte de montaña rusa, ¿viste? De estrés, desestrés. Y bueno, ese es el país que hemos hecho. En algunas cosas malas lo hemos hecho así, en forma imperceptible, sin darnos cuenta. Pero Argentina es tan alucinante, tan lindo país. Por fuera de broma, es un país que además es lindo vivirlo. Te pueden gustar un montón de cosas, pero da placer estar acá. No por nada nos cuesta tanto irnos, y no por nada los que se van tienen ganas de volver. ¿Sabes que dijiste algo recién, algo que te he escuchado mencionar en otras oportunidades? Hablas de mochilas, es un concepto que vos... Sí. ¿Cuáles son algunas de esas mochilas que de repente un emprendedor, una persona en Argentina acarrea? Mira, yo lo llamo la mochila del estrés lindo, que es la propia del trabajo, porque no hay trabajo sin esfuerzo, no hay emprendimiento sin transpiración. Las camisetas todos los días tienen que colgarse transpiradas, es así. Eso es lo lindo, porque es lo motivante, y es cuando, desde que un cliente, un proveedor te saca, un colega, te saca un cliente, y tenés que mejorar, y tenés que mejorar tus productos, tus servicios. Eso es lo lindo, lo que hace al trabajo cotidiano. Pero aparte hay un estrés menos agradable, que es la parte fulera de la mochila. ¿Viste cómo es una mochila? Te dejo saliendo de cosas feas. Que es donde sentís el peso, porque cuando algo te gusta, no sentís el peso. Vos te compras este saco que te gustó y lo llevas feliz y caminas 300 kilómetros, no te importa nada. Pues te enchufaron algo y te pesa. Que es toda una carga regulatoria, impositiva, toda una legislación laboral mal hecha, que genera más costo que beneficio, ni siquiera genera beneficio al que quieren proteger. ¿Okay? Entonces a veces querés proteger el ambiente y no lo protegés y metiste una carga burocrática que no protege el ambiente y que genera costo. Querés proteger al trabajador y no protegiste al trabajador porque bajaste la demanda de trabajo y te genera un costo innecesario y tenés menos empleo. Tenés una carga tributaria muy loca. Argentina en eso es un loquero, donde 160 impuestos están mal diseñados, que tienen mecanismos de recaudación carísimos. Vos sabés que ya en la riqueza de las naciones, Adam Smith había puesto el principio de economicidad, que era muy simple, es una oración que dice, no le saques al ciudadano más plata de la que le entra al príncipe. Quiere decir, si pagás 100 y el príncipe recibe 100, no hagas que el costo de él sea 150, porque los 150 los perdió.
No lo tiene ni el ciudadano ni el príncipe. El tipo decía, cobra 120, pero sin costo, que recauda más el príncipe y paga menos el ciudadano. Entonces, ese principio de economicidad en nuestra legislación tributaria se perdió. Entonces, es muy engorroso, te que llamar a contadores. Recién alguien me contaba que por poquito facturación pasó del régimen de monotributo al régimen general, y es una tragedia en la Argentina. Y no debe ser una tragedia, debe ser algo sencillo. Entonces, esas cosas son cosas a mejorar. Creo que los empresarios tenemos que hacer mucho para que eso mejore. A veces miramos más de repente los desafíos de emprender, pero Argentina también tiene beneficios y hay cosas, digamos, oportunidades o posibilidades, digamos, del otro lado en emprender. ¿Cuáles son algunos de los beneficios, a tu criterio, de emprender en Argentina? A ver, primero el ecosistema. Argentina es muy grande, no es solamente el barrio tuyo a la vuelta que te puede gustar o no gustar. Argentina es un país de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, donde tenemos desde todos los climas a todas las posibilidades, donde somos fabricantes de alimentos en un país en un mundo que tiene 7.500 millones de habitantes, 8.000, 8 por 4, 32, son 32.000 millones de comidas por día. No podemos no venderle algo a esas 32.000 millones de comidas. Es decir, tenemos muchos motores, pero tenemos todavía una base de educación, de formación que todavía aguanta pese a lo que se ha destruido. Todavía aguanta. Es un lugar lindo para emprender y, como bien te escuché vos en algún momento, es barato para equivocarte. Es una gran definición esa. Todavía sigue siendo barato para equivocarte. ¿Coincidís conmigo? O sea, vos que tenés mucho más. No. Vos tenés una visión más. Absolutamente. Y vos sabés que yo una vez leí también, alguien decía, la libertad es el derecho a equivocarse. Si llegáramos a mejorar la cuestión institucional de las mochilas feas, las regulaciones, los impuestos, Argentina olvídate, vuela esto vuela. Yo soy eternamente optimista porque este país vuela por el aire de productividad, de trabajo, porque todavía hay mucho, yo lo llamo mucha lágrima contenida. Hay muchas ganas de ganar los partidos. ¿Qué podemos nosotros como emprendedores, empresarios, también, digamos, de nuestro lugar hacer? Porque hay una, como decís vos, si se pudieran un par de variables ajustar, o sea, Argentina es... Vuela. Volamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para no quedarnos también de repente en la queja o, no sé, viste, yo no me voy a meter a la política, de repente decimos, bueno, desde el lugar donde estoy, ¿cómo podemos, si te ocurre un par de ideas, quizás consejos que nos puedas dar de qué puede hacer el emprendedor / empresario desde su lugar a unar fuerzas o de cómo podemos ayudar a que el ecosistema cambie un poco? Mira, hay un montón de cosas que podemos hacer sin entrar en la arena política o entrando. Alberti decía que no se mete en asuntos públicos, paga su pereza con su fortuna. Mira, una cosa que tengo que hacer sí o sí es, yo digo, tener la Constitución en la mesita de luz, donde vos podés ver qué norma del día a día violenta la regla de juego. ¿Ok? Entonces, cuando vos te piden un permiso adicional a tu actividad y vos te fijas en la Constitución y dices, para campeón, yo ya estoy autorizado, ¿qué me pedís un trámite adicional? Que puede ser un permiso de circulación, puede ser un libre de deuda para transitar, un anticipo de ingresos brutos para entrar a una provincia. Son todas cosas que están prohibidas, pero explícitamente. Ahí tenés que llamar a tu abogado, campeón, anda a la Cámara o anda donde haya que hacer, ¿cuánto cuesta un juicio del Estado? Y lo vas a perder, no te das problema. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si va 1, va 2, va 3, cambia todo. Y después la política regulatoria empieza a decir, che, pará, yo no quiero lío, yo no quiero que mi sector de mi industria se te queje, porque la política no es tonta, quiere regular sin lío, no con lío. Se me está ocurriendo ahora que estamos con el tema de la Fundación Inspirar, se me viene a la cabeza, digamos, che, si fuéramos a armar una fundación que básicamente les costé, digamos... No, pero puede pasar. Porque también el emprendedor que lo está escuchando dice, che, pero yo no tengo por ahí los recursos para... Pero hay un tema, la política no actúa sola. La política, el tipo más perverso de la política, si querés, si lo hubiera, yo no creo en esa tontería, pero si quisiera perjudicar al sector privado, no actúa solo, actúa con un sector privado. Si el sector privado es condescendiente, el tipo la tiene más fácil. Si vos generás en la Fundación Inspirar mañana 50, 100, 300 emprendedores que están en el sector privado, ya le va a ser más fácil meter regulaciones y meter impuestos, porque va a haber más gente que se queje. ¿Okay? Y otra cosa para mí muy importante es, yo lo llamo invertir en el entorno. Tenemos que tratar de hacer cosas para que el ambiente de negocio en la Argentina sea mejor. Que va desde el voto desde la charla con el intendente. ¿Cuántas veces nos invitaron a charla con el intendente y no fuimos en un pueblo de 3.000, 5.000 o 10.000 habitantes? Y él le tengo que explicar, mira, campeón, esta norma está mal. Porque el tipo capaz que no lo sabe. ¿Entendés? Y eso lo sabemos nosotros que estamos todo el día en la primera línea de frontera. Yo lo llamo que las pymes estamos en la primera línea de trinchera de la Primera Guerra Mundial. Estamos ahí, lo vemos en vivo. Anda a explicárselo. No, te lo guardás en tu casa y ahí sonaste. Gracias, Lacha.
La verdad que Gran placer. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por estos minutitos acá y seguir agregando valor a nuestra comunidad. Para mí es un gran honor compartir con amigos, con gente linda, con gente profesional, con sonrisa, que no es común, y tratar de ayudar a la Fundación Inspirar, que es un placer, realmente. Gracias por contarnos con humor muchas cosas, muchas veces cosas que sabemos, pero la contás de otro lugar y le pones humor. Hay que amenizar. Si le viste valor, si algo te llegó, lo mejor que podemos hacer por vos, por mí, por nuestro entorno, es compartirlo con otro amigo emprendedor. Un beso grande, esta vez no del Rincón y el Living Emprende con Propósito, sino desde acá de la Fundación Inspirar. Será hasta la próxima.